Muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a ser cortito porque me he chaflado ya el primer tiempo, casi el primer tiempo del partido. Y mira que le dije a mis colaboradores a las 7:30. Pues nada, a las 8 de la tarde. A las 8, 8:30. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Y en primer lugar, muchísimas gracias al Foro Antares, que me encuentro en mi casa. Y porque aquí todos tenemos la posibilidad de expresar lo que sentimos y eso es bueno. Por lo tanto, al presidente y a Fernando, muchísimas gracias. A mis alcaldes, a mis queridos compañeros, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia que hoy habéis tenido a bien hacer piña conmigo en defensa del municipalismo. Ahora lo explicaremos. A los representantes de la soberanía popular, de los andaluces, tanto en las Cortes Generales, que veo algún diputado, como en el Parlamento de Andalucía. A los admirados representantes del empresariado sevillano y andaluz, que reforzáis con vuestro trabajo diario la labor de las instituciones que hacemos en nuestra tierra. A los compañeros de las centrales sindicales que también estáis aquí, en esa reivindicación por lo local, como la manera más sensata de hacer política. A los queridos representantes del Gobierno andaluz. Este ramillete de consejeras y consejeros, de verdad que me siento muy arropado por vosotros y por vosotras. Y como a ti, Diego, te toca la responsabilidad de la administración pública, pues a ti te dirijo el dardo. Y sé que tú eres sensible porque has sido alcalde y eso es bueno. Que haya municipalistas no está mal. Y por lo tanto, lo que yo voy a decir, seguro que lo compartes conmigo. Por lo menos un porcentaje elevado, si no verás. Y a ti, Susana, que te voy a decir, que no eres imparcial, que no eres, te lo he dicho 40 veces, no eres objetiva, te dejas llevar por los sentimientos, pero a mí me encanta, A mí me encanta que me digas esas cosas. ¿Qué quieras que te diga? A mí me encanta. Y además me alegro personalmente de que yo haya tenido algo que ver con que hoy el liderazgo en la provincia de Sevilla del partido que los dos formamos parte lo tengas tú. Porque el cambio generacional, piensen lo que piensen y digan lo que digan, es algo tan natural como la vida misma. Por lo tanto, tenemos que saber, los que ya tenemos algunos trienios, que os corresponde a vosotras y a vosotros de tirar del carro. Hombre, no echarnos por la cuneta todavía, porque todavía tenemos algunas ganas y alguna experiencia que también es bueno que seáis receptivos los más jóvenes. Dicho esto, de paso, queridos amigos y amigas, yo me siento muy arropado, sinceramente os lo digo. Mi sentir hoy en torno a la reforma local quisiera iniciarlo con una frase de pueblo, que dice así como bien está lo que bien acaba. Una afirmación, sin embargo, que a día de hoy es solo un deseo. El deseo de que en el asunto de la revisión de la administración local termine imponiéndose la cordura y el diálogo. Si así acontece, como dice el refrán, bien estará el camino recorrido. Y debo decir que tras mi reunión con el secretario de Estado, el señor Beteta, mi sensación personal es que esto podría cambiar de cómo ha empezado. Porque de ese encuentro se desprenden dos compromisos principalmente. Uno, por nuestra parte, de trasladar cuantas propuestas de modificación consideremos oportunas respecto a la reforma. Y dos, el estudio por parte del Ministerio de una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitiría destinar el superávit a acciones que no sean solo el pago de la deuda a las entidades financieras. Y en ese contexto, la Diputación de Sevilla es una administración que ha cumplido en todo momento con las instrucciones presupuestarias marcadas desde el Gobierno central, bajando nivel de deuda. Tan es así que en los informes que maneja el Ministerio de Hacienda sobre la Diputación de Sevilla consta que hace 8 días solo teníamos 21.000 euros sin pagar a proveedores. Por tanto, desde esa posición ventajosa, para poder invertir, debo reclamar
celeridad y sentido común al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con objeto de que haga realidad ese cambio en la Ley de Estabilidad de rango orgánico, por cierto. Así entiendo que debe ser porque actualmente la citada ley está maniatando el dinero público en beneficio del sector privado y paralizando la gestión municipal. Por ejemplo, el OPAES, el Organismo de Recaudación y Asistencia Fiscal, que no tiene deudas, a día de hoy tiene beneficios y no puede reinvertirlo en la ayuda a los pueblos de la provincia de Sevilla. Por tanto, para optimizar esos recursos en estos difíciles momentos, me gustaría que no se quede solo en palabras esa modificación de la ley. Llegados aquí, permitidme que haga un inciso en algo que me tiene especialmente preocupado desde hace unos meses. Hablo, como podréis imaginar, del posicionamiento de la FAN, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que está tomando ante la reforma, o del no posicionamiento, mejor dicho. Y lo digo todo lo alto y todo lo claro que pueda decirse, porque a día de hoy, en esa federación, ni siquiera lo más prioritario es convocar la Asamblea General, aún siendo flagrante dicho asunto. Y ahí al Partido Popular debo decirle que si lo que quiere es seguir aferrado a la interinidad en la presidencia, al menos que se ponga con la FAN el primero de la fila, junto a los ayuntamientos andaluces, para la defensa del municipalismo democrático. Y para ello, que convoque los órganos colegiados y cambie ese mutis por el foro que está practicando hasta ahora en el seno de la Federación. En definitiva, respecto a este asunto, quiero decir al PP que obras son amores y no buenas razones. Y bien, colocado el asunto en suerte, amigos y amigas, permitidme que retome de lleno la intromisión que a mi entender representa la reforma local en la autonomía municipal. Pero antes quiero contar cómo se ha ido preparando el caldo de cultivo para que el Gobierno central pretenda colarse hasta la cocina de los ayuntamientos. Y aquí, antes del debate, ya había sentencia. Una sentencia que dice que ayuntamientos, mancomunidades y consorcios son causa importantísima de los males de deuda en la administración de este país. Por tanto, deben ser reformados, tutelados y liquidados si hace falta. O como ayer mismo dijo el presidente Griñán, una sentencia en la que ha habido una contemplación peyorativa de concejales y alcaldes. Y se ha conseguido colocar esos rótulos con luces de neón en la cabecera de la reforma a base de jugar con las matemáticas y la lengua. Por eso, antes de meternos de fondo en propuestas y soluciones, quiero desenmascarar en una imaginaria clase de lengua y otra de matemáticas el juego de trila que se está intentando hacer. Empecemos por las matemáticas. Si alguien nos viene diciendo que la deuda local era en diciembre del 2011 de 28.460 millones de euros, probablemente queramos augurar de los ayuntamientos. Pero si pasamos de esa cifra absoluta a su peso relativo, vemos cómo esa cantidad de deuda local solo representa poco más de un 4,5% en el conjunto de la deuda pública estatal. E incluso podemos ahondar un poco más en esos números y al hacerlo iremos encontrando alguna que otra sorpresa. Y es que la curiosidad emerge cuando comprobamos que además casi el 40% de esa deuda local se concentra en 10 ciudades, según datos que manejamos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. O lo que es lo mismo, que si en España hay 8.116 municipios, en 10 de ellos, liderados por Madrid, Barcelona y Valencia, se concentra el 40% de la deuda local y en los otros 8.106 la restante 60%. Pero hay más para esta clase de matemáticas en torno a la leyenda sobre la deuda local. En los 7.718 municipios menores de 20.000 habitantes, 7.718 municipios que hay en España, esos sobre los que la reforma del régimen local está poniendo más la lupa, el porcentaje de la deuda municipal baja al 3,66% del total de la deuda. Y no lo digo yo, repito, datos que se desprenden del propio Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, matemáticamente hablando, nos encontramos con una deuda local que solo representa, en el peor de los casos, el 4,5% de la deuda
pública española. Y aun así, esa deuda está colocada en medio de un gran debate nacional. Un debate en que, además, en el ojo del huracán se coloca el pequeño municipio, con objeto de conducirlos a la tutela central desde esos argumentos de deuda que, según vemos, no resultan muy convincentes. Y bien, hasta aquí lo que bien pudiera ser una clase elemental de matemáticas sobre valores absolutos y relativos para atender o para entender la reforma. Junto a ese desbrose de maleza numérica, en la clase de lengua permitidme retirar vegetación en forma de eufemismo. Verán, la ley dice en el texto, en la exposición de motivos, que llega para cumplir 3 objetivos. 1. Racionalizar la estructura organizativa de la administración local. 2. Clarificar las competencias municipales. Y 3. Garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso. Pues bien, a esos eufemismos, amigos y amigos, voy a colocarle sus tabúes equivalentes. Mirad, racionalizar la estructura organizativa es dejar sin sueldo a alcaldes de municipios pequeños, que no llegan las más de las veces ni a 1.000 euros, que están día a día desviviéndose de sol a sol por sus vecinos y vecinas con una vocación pública encomiable. Y digo también que clarificar competencias es solo cambiarla de mano, pasarla a las comunidades autónomas o a las diputaciones, con el único objeto de restar autonomía local desde criterios puramente economicistas. Y al llamado control financiero y presupuestario más riguroso, a mí me gusta nombrarlo como el secuestro de la figura del interventor local a manos del Ministerio, para seguir ofreciendo migajas de la participación de ingresos del Estado a la escala local de gobierno. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, lo que vendría a hacer la reforma local, caso de aprobarse tal como está, sería solo de vestir a un santo para vestir a otro. Lo malo es que aquí no es que lo desvista, es que lo deja tiritando. Y ante eso, querido auditorio, se me viene a la cabeza aquella sabia frase de pueblo que dice que para este viaje, amigos y amigas, no necesitamos alforjas, porque en los términos actuales del anteproyecto de reforma, el poder local es absorbido por las otras 2 escalas de gobierno. De hecho, en la reforma de Rajoy, del señor Rajoy, los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes podrán ser intervenidos y desaparecer si no cumplen la ley de estabilidad presupuestaria. O lo que es lo mismo, el 83,74% de los municipios del país, todos ellos menores de 5.000 habitantes, podrían dejar de serlo. Incluso en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se podrán retirar las competencias de aquellos servicios en los que no cumplan determinados estándares de calidad o de eficiencia. Y todo en aras de alcanzar un ahorro que permítanme que aquí lo cuestione. ¿Porque de verdad creen que se va a ahorrar 7.100 millones de euros con la reforma local? Y me explico. Verán, el argumento para estas medidas es que dicho ahorro se producirá porque se transferirán competencias desde los ayuntamientos a comunidades y diputaciones en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Y digo yo, si eso es así, ¿no será que lo único que ocurre es que cambia la titularidad de quien asume su coste? O hablando en plata, ¿serán las comunidades autónomas y diputaciones las que lo asuman y, consecuentemente, presten el servicio subcontratando? Y de ser así, el grifo del colegio que hasta ahora lo cambiaba el fontanero municipal, ¿quién lo reparará a partir de ahora? ¿Una empresa que va a prestar el servicio a escala comarcal o zonal? Probablemente. Y en el plazo de unas horas, como hasta ahora hacían los ayuntamientos, o del aviso a la reparación transcurrirán unos días. ¿Y a qué coste? ¿A qué coste se producirá esa reparación de ese grifo o de esa cisterna si hay que incluir desplazamiento de unos pueblos a otros dentro de una zona o de una comarca? Y solo por citar un botón de muestra entre prestar el servicio a escala local o prestarlo en niveles provinciales o regionales. En definitiva, queridos contertulios,
Esto nos lleva a pensar que realmente el ahorro, si se produce, solo llegará porque van a dejar de prestarse determinados servicios en los municipios. Un ahorro, por cierto, que el Gobierno lo cifra en 7.100 millones. Dice así el texto de la ley, anteproyecto ahora. Clarificación de competencia, 30%, 2.131 millones de euros. Eliminación de duplicidades, el 46,21%, 3.281 millones. Y reducir dimensiones del sector público, 1.397 millones, un 20% aproximadamente. Y ante esto, una vez más, me viene un ataque de sinceridad y quiero llamar las cosas por su nombre. Clarificar competencias y eliminar supuestas duplicidades no es otra cosa que vaciar de contenido a los ayuntamientos y dejar sin servicio a la ciudadanía. Reducir las dimensiones del sector público se llama destruir empleo, despidiendo al 50% de los empleados municipales, cuantificados a nivel nacional 200.000, en el caso de Andalucía 40.000. Y pongo ejemplos de lo que digo, porque la propuesta de reforma elimina la capacidad de decisión democrática de los entes locales y desde ahí esgrimen que los ayuntamientos perderán competencia en servicios sociales, educación, sanidad y en generación de empleo. Pues la realidad de esos enunciados será, y eso me dirijo a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales aquí presentes, que a partir de ahora los municipios no podrán gestionar libremente los planes de empleo como el plan de urgencia municipal, no podrán gestionar el plan de empleo rural, no podrán llevar los servicios de ayuda a domicilio que tantos puestos de trabajo proporcionan en nuestros pueblos. Otro ejemplo, en materia de dependencia y en servicios sociales, ya no será el ayuntamiento quien gestione la atención a domicilio, la zona de trabajo social de forma cercana y atenta, sino que se producirá la privatización de esos servicios. Y todo esto, como podrán imaginar, traerá graves e incongruentes consecuencias.